Pues muy buenas. Aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo de ZAO 3D. Para los que no me conocéis, me llamo Javier Vega y ya llevo unos cuantos años en el tema del 3D. En primer lugar, os quería dar las gracias y sobre todo celebrar, aunque parezca una tontería, haber superado los 1500 suscriptores. Parece un número pequeño, pero a mí me motiva. Me motiva a seguir creando nuevos vídeos y ver que hay respuestas. Sobre todo me encanta que comentáis. Y eso es lo que más motiva a un creador de contenidos. Sobre todo por el esfuerzo que requiere hacer todo esto. Pasa que eso, ahora ya estoy muy motivado cada vez más. Y en este vídeo lo que vamos a hablar es de seguir hablando de MantaFlow. MantaFlow, bueno, ya recordáis en el vídeo anterior que es un simulador de fluidos que va a venir incluido en la versión 2.82 que está al caer, es decir, esta semana. Depende de cuando veáis el vídeo, Blender 2.82 ya estará para descargar. Así que en esta ocasión vamos a tocar el tema del MantaFlow, pero esta vez en lugar de hacer un líquido vamos a hacer algo más explosivo. Así que nos vemos en el vídeo. Hasta ahora. Bien, pues aquí estamos dentro de Blender. Esta es la versión Blender 2.82. Tenemos la versión 2.82 beta, que es la última semana como beta, y este próximo jueves ya sale la versión final de 2.82. Una de las novedades importantes dentro de Blender 2.82, aparte de muchas mejoras y otros añadidos, es que viene incluido MantaFlow, este simulador de fluidos, este framework que ya os comenté en el vídeo anterior, al que podéis acceder desde aquí si no lo habéis visto antes, aquí en la esquinita. Y en este tutorial lo que vamos a ver es cómo hacer fuego. Vamos a ver un... Va a ser un tutorial sencillo y vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el mismo procedimiento que hicimos en el momento de crear líquido, es decir, vamos a crear un dominio. Un dominio es el lugar donde se crea la simulación y para eso vamos a usar de momento este cubo que tenemos aquí. Vamos a escalarlo un poquito, 3, vamos a subirlo un poquito aquí para tener... Bien, y ahora lo que vamos a hacer es añadir otro objeto que va a ser al que le vamos a meter fuego. Vamos a utilizar una esfera, en realidad podemos utilizar cualquier tipo de objeto. Vamos a poner esta esfera aquí un poquito más arriba, vamos a escalarla y vamos a seguir con el procedimiento. Como he comentado antes, no va a ser un tutorial complicado. Depende de vuestros comentarios, iremos viendo qué hacer y haremos pues quizás tutoriales un poquito más complejos con explosiones, este tipo de cosas. En principio vamos a ver el procedimiento para crear fuego y humo. Vamos a seleccionar el dominio, vamos a irnos a simulaciones. Aquí en las físicas vamos a decirle que esto va a ser parte del fluido, pero que su comportamiento va a ser como un dominio. Fijaros, ya de golpe se ve esto. Vamos a irnos al fotograma 1. No quiero hacer spoilers. Esto simplemente es lo que había en caché. Aquí ahora tenemos este objeto, que es el que va a generar el fuego. Vamos a decirle fluido. Flow. Vamos a decirle que... Vamos a empezar primero con el fuego. Con smoke. Vamos a decirle que sea inflow para que esté todo el tiempo fluyendo. Y aquí vamos ahora a generar una simulación. De momento no vamos a tocar muchos parámetros de los que tenemos aquí. Es decir, vamos a darle a Bake. Ya sabemos que el Bake lo que va a hacer es guardar en el disco la simulación. Vamos a irnos a la pestañita de caché, que es la que tenemos aquí. Yo lo que siempre recomiendo es guardar la caché en una carpeta aparte de proyecto. Voy a crear aquí una carpetita. Vamos a llamarle MantaFlow YouTube Smoke. Vamos adentro y aceptamos. Así que en esta carpeta es donde se va a guardar la simulación. Aquí le decimos cuántos fotogramas se van a guardar. En principio está del 1 al 50 y de qué tipo va a ser. En principio tenemos el modular, que es el que te viene por defecto y te lo va a ir guardando en el disco.
Tenemos el replay, que el replay este es interesante si queremos ir viéndolo en tiempo real aquí en el visor. Vamos a hacer una prueba un momentito. Vamos a darle a replay. Y ahora sí, si yo reproduzco, se está calculando y visualizando al mismo tiempo. Se va a calcular hasta el 50, aunque creo que cuando está en modo replay se come toda la línea de tiempo. Vamos a comprobarlo un momentito. Continuamos con 50. Sí, bueno, vemos que sigue, aunque hayamos puesto 50. Aquí no hay límite cuando estamos en replay. Pero bueno, ahora tenemos la ventaja de que podemos verlo más en tiempo real. Bueno, depende de vuestra máquina, depende también de la resolución que hayamos usado a la hora de crear el fuego. Vamos a crearlo un poquito más. Vamos a irnos a modular y vamos a darle a Big Data. Aquí en principio nos lo va a guardar del 1 al 50. Big Data. Esperamos unos segundos. Aquí una ventaja que tiene Mantaflow, por ejemplo, si le damos a la tecla Escape para interrumpirlo, vemos que podemos continuarlo desde el punto en el que se quedó. Esto nos viene muy bien pues para ir comprobando de inicio si vamos bien o vamos mal. Así que ahora hemos hecho una pequeña comprobación, le damos a Resume y para adelante. Nos actualiza el visor conforme está haciendo la simulación, a diferencia del modo replay. Así que esperaremos unos segunditos hasta que tengamos la simulación completa. Bien, esta ya la tenemos y ya podemos reproducirla a mucha mayor velocidad. Si le damos al play, vale, incluso vemos aquí que hay una novedad, que es que aquí arriba nos dice a qué ratio de velocidad va. Se aparece en rojo, es que no va en tiempo real. Pero bueno, ya tenemos aquí un pequeño humito que podemos usarlo para lo que queramos. Para hacer chimeneas y ver el humo que sale de la chimenea, cualquier tipo de simulación en la que requiera humo. Vamos a hacer algunos cambios porque aquí también se puede hacer, por ejemplo, algunas animaciones. Vamos a irnos aquí y vamos a decirle que en este fotograma esté en esta posición. En este fotograma vamos a moverlo un poquito hacia la izquierda. Guardamos una clave. Y en el 50 a ver, esto no me lo ha hecho. A ver, aquí igual me he liado. Vamos a hacerlo de nuevo. G. Vamos a darle I. Perdonar. Y location. Vamos a irnos al fotograma en el que queremos modificar. Vamos a darle a I. Location. Vale, sí, ahora hemos hecho la animación. Y aquí vamos a hacer que vuelva al principio otra vez. Y location. Seguramente me he equivocado a la hora de poner la clave. Vale, estamos viendo que se mueve el objeto, que es el emisor en este momento, pero la simulación sigue como estaba anteriormente, puesto que la tenemos guardada en la caché. Así que lo que vamos a hacer ahora es irnos al dominio y vamos a decirle free data. Lo que vamos a hacer es eliminar la caché anterior y que la recalcule de nuevo. Vamos a darle bake. Esperamos unos segundos. Y ahora vamos a ver otra forma de hacerlo para que vaya un poquito más rápido, que es hacer el dominio que estamos usando adaptativo, ¿vale? Que se adapte a la simulación, que no lo calcule todo. Ahora de momento está calculando todo este volumen, pero cuando está iniciándose no hace falta que calcule todo. Así que el dominio se irá, digamos, adaptando. ¿Vale? Ahora ya lo tenemos. Ahora sí, viene con una animación. ¿Vale? Y hemos
calculado 50 fotogramas. Vale, muy sencillito, un humo muy chulo. Vamos a irnos al inicio otra vez y ahora vamos a calcularlo de la otra forma, free data, y vamos a decirle que lo que queremos es un dominio adaptativo. Vamos a bake again, vamos a hacerle otra vez de nuevo el bake y vemos que sí, que ahora va un poquito más rápido porque no hace falta estar calculando todo el volumen todo el tiempo. Aquí ya al final sí tarda un poquito más porque ya es prácticamente todo el volumen el que necesita, pero ya lo tenemos. Ahora vemos que sí, que el dominio, fijaros que es mucho más pequeño, es adaptado, digamos, al volumen que tiene de simulación. Vale, y aquí tenemos ahora un humito muy interesante. Bien, ¿qué más podemos hacer? Uno de los bugs que creo que se han corregido es la dirección en la que puedes lanzar el fluido. Vamos a hacer una prueba. Vamos a seleccionar primero lo que es el emisor y aquí tenemos lo de Initial Velocity. Aquí tenemos ahora la fuerza con la que va a salir, digamos, el fluido de inicio. ¿Vale? Tenemos en principio por defecto en 1, pero aquí luego tenemos unos ejes. El eje Z, este que tenemos aquí, vamos a hacer que salga hacia abajo. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a decirle menos 0,5 y que calcule esta simulación ahora. Big Data. Y ahora veremos que de inicio saldrá hacia abajo y luego pues subirá hacia arriba, evidentemente, por las físicas del humo. ¿Vale? Vemos que sale hacia abajo y luego vuelve a subir hacia arriba. ¿Vale? Muy interesante el efecto. Así que esto podemos utilizarlo, depende también de la fuerza que le demos. Vamos a darle un poquito más de fuerza, vamos a petarlo. Vamos a seleccionar el del fluido, vamos a darle a menos 5. A ver qué ocurre. Vamos a forzarlo bien hacia abajo. Vamos a vaquearlo de nuevo. Vemos que ahora sí tarda un poquito más. Están ahí creando todo tipo de colisiones y movimientos de partículas hacia abajo. Y bien, ya lo tenemos y vamos a darle al play. ¿Vale? Fijaros que va hacia abajo, pero veis también que desaparece. ¿Vale? Esto lo podemos arreglar de otra forma. Si seleccionamos el dominio, vamos a darle aquí a Free Data, que tenemos aquí unos bordes de colisión. Vale, aquí vemos unos bordes en la que vamos a hacer que limite bueno, que digamos que colisione con el dominio. Vamos a decirle que con los de arriba, digo, con los del suelo, ¿vale? De abajo. Si esto no lo hacemos, aquí lo que va a hacer es que simplemente en cuanto llegue al borde del dominio, pues deja de simular, pero no lo encuentra como un obstáculo. ¿Vale? Ahora sí, vamos a hacerle Bake Data y vamos a ver cómo se ve ahora la simulación. Bien, ya está simulada y vamos a ver qué ocurre. Vamos a darle al play y fijaros, ahora ya encuentra el borde inferior como un obstáculo, una colisión, y como estamos expulsando hacia abajo muy fuerte, sale despedido hacia arriba. ¿Vale? Lo mismo podemos hacer con los laterales. Fijaros que aquí, en el momento que toca uno de los laterales, como que la simulación continúa hacia afuera, pero no la calcula. O sea, no lo encuentra como colisión. Más cosas que podemos hacer aquí. Vamos a ver las opciones que tenemos. Vamos a limpiar el caché. Es el Dissolve, este que tenemos aquí. Que aquí lo que hace es que el humo se vaya disolviendo conforme vaya pasando el tiempo. Aquí tiene un tiempo, time, que está puesto en 5. En realidad a mí no me ha quedado muy claro todavía en qué está basado. Esto es en fotogramas, no creo, o en segundos, 5 segundos. Dentro de 5 segundos empieza a desaparecer. Vamos a hacer una prueba, a ver qué tal se ve. Bake Data. Pausa un momentito. Ya lo tenemos y ahora vamos a ver cuánto tarda en disolverse. Vale, y vemos que sí que desaparece el humo. Está puesta la opción de que lo haga de forma lenta.
Podemos decirle que tarde más fotogramas, que aquí creo que son en segundos. No tengo ahora muy claro cómo funciona esto. Puede ser fotogramas, porque desaparece muy pronto. Pero vemos que el humo ahora ya no, digamos, que se queda estancado dentro del dominio. Vamos a seguir viendo cositas dentro de MantaFlow. Ahora hemos hecho este humo y las opciones del humo las podemos encontrar aquí, en la que podemos toquetear, digamos, los subsampling steps, substeps, que esto hace que la simulación sea un poquito más precisa. La temperatura inicial. Y en este caso ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar la velocidad inicial, pero en positivo. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a irnos al inicio. Seleccionamos el dominio, Free Data y Big Data. Aquí también tiene mucho que ver que tarde más o menos la resolución que tenemos aquí marcada. ¿Vale? Vemos aquí división, Resolution Divisions, está en 64, que está más o menos bien para poder hacer pruebas. Si vuestro equipo va un poquito lento, pues podemos ponerle 32, 16, que simplemente vamos a ver un boceto, vamos a verlo en sucio, cómo va a quedar la simulación. Es decir, no va a quedar muy precisa, pero sí que nos va a dar por lo menos pie a ver cómo va a quedar. Si estamos haciendo pruebas, cambiando ajustes, pues eso pues nos vendrá muy bien. Esperamos unos segunditos y ya lo tenemos. Vamos a reproducirla y vemos que sí que ahora va hacia arriba a toda hostia, porque le hemos dicho que vaya a 5. Fijaros que el flujo no es demasiado preciso. Vemos que hace clac, 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 pero bueno, eso es porque le estamos dando demasiada velocidad. Vamos a cambiarle la velocidad, vale, que no sea tanto. Creo que como estaba antes en 0,5, pero en positivo estará bien. Y simulamos de nuevo Free Data, Big Data. Vemos que va un poquito más rápido que antes. Y bien, ya prácticamente la tenemos. Bien, ahora si reproducimos, ¿vale? Va rápida, más rápida que antes, pero hacia arriba. Bien, lo que vamos a hacer ahora ya es meterle fuego a esto. ¿Cómo hacemos que esto tenga fuego también? ¿Vale? Vamos a eliminar la animación también. Ahora aquí tenemos unos fotogramas que nos los vamos a cargar. Delete keyframes. ¿Vale? Vemos que la simulación va a su aire, pero eso es normal. Vale, vamos a decirle que ahora lo que queremos es, en lugar de humo, queremos fuego y humo. También podemos usar solamente fuego, pero vamos a hacerlo con fuego y humo. Vamos a irnos al dominio, borramos datos y Big Data. Bien, ya lo tenemos, vamos a reproducir y a ver qué ocurre aquí. Vamos a darle al play y vemos aquí que empieza a salir fuego. Fuego con su humo. Aquí podemos tocar toda una serie de parámetros para que sea un poco más como queramos, pero fijaros que la simulación está bastante bien. ¿Vale? Ahora está utilizando también la fuerza inicial, que podemos cambiarla a otra dirección. Si queremos que fluya en el eje X, que sería aquí, a más velocidad, vamos a ponerle 1,5. Vamos a liberar los datos, Big Data, y vemos. Ya lo tenemos y vamos a ver qué ocurre. Aquí lo tenemos. Creo que he elegido el eje incorrecto. No, lo ha hecho en la otra dirección porque le he dicho Y, evidentemente. ¿Vale? Entonces ahora lo está haciendo en el eje Y y vemos que ahora el fuego va en otra dirección. Todo esto nos puede venir muy bien para hacer efectos como de turbina. ¿Vale? Vamos a hacer un fuego para una turbina que, si estáis siguiendo mi curso, sabéis que estamos haciendo una turbina. Vamos a ver cómo lo haríamos.
Vamos a hacer esto con otro objeto, uno más plano. Vamos a decirle que queremos un círculo. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito. Vamos a subirlo un poquito más arriba. Esto ahora de momento es un círculo, no tiene caras. Es decir, lo vamos a editar. Le damos a la F para rellenarlo. Y vamos a decirle que esto es un fluido del tipo flow. Queremos fuego y humo. Y que no sea geometría, sino que sea inflow. Vamos a ver ahora qué ocurre. Big Data, ya la tenemos. Y vamos a darle al play. ¿Vale? Y ahí tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar la dirección, pero usando los campos de fuerzas. ¿Vale? Aquí fijaros también que cuando está tocando el borde superior no continúa la simulación por aquí. O sea, se interrumpe justo aquí. Que para eso podemos utilizar los bordes de colisión. Lo que vamos a hacer ahora es añadir un campo. Vamos a eliminar los datos. Vamos a irnos a Shift A y vamos a irnos a Fields por Wind. Vamos a colocar el Wind aquí arriba. Vamos a rotarlo en X 180 grados. Y aquí tenemos la fuerza. Vamos a ponerle una fuerza de 15. Y ahora vamos a ver qué ocurre con esto. ¿Vale? La fuerza la pongo un poco por encima de lo que es el emisor. Y ahora vamos a calcularlo. Vamos a hacerle Big Data. Y aquí lo que deberíamos conseguir es que ahora esta fuerza esté afectando a la emisión, con lo cual irá hacia abajo. Vamos a probarlo. ¿Vale? Y vemos que está soplando hacia abajo. ¿Vale? Digamos, la emisión sale hacia abajo, como si fuera esto un cohete que va a despegar. Lo mismo lo podemos hacer en un eje que en otro. ¿Vale? Depende de cómo tengamos la turbina puesta o en nuestro cohetito. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña animación y utilizar otro elemento que es las colisiones. ¿Vale? Vamos a borrarlo. Vamos a crear aquí una especie de conito que va a ser como parte del reactor. Vamos a utilizar el cilindro. Vamos a subir aquí arriba. Esto lo vamos a eliminar para que tenga un hueco. Aquí lo que hay que hacer es que invertir las normales, porque las que tienen en cuenta para la colisión son las interiores y las interiores están invertidas, evidentemente. Es decir, vamos a seleccionar todas las caras y vamos a darle a Shift Alt N, Flip. Si no lo vemos, vamos a darle aquí a Face Orientation, ¿vale? Y digamos que las del interior, que son las que nos interesan, ¿vale? Que estén en azul. ¿Vale? Eso lo podemos quitar ya. Y ahora esto vamos a utilizar otra vez el fluido, pero esta vez vamos a decirle que es un efector de tipo colisión. Vamos a acercarnos, a hacerlo un poquito más pequeñito, vamos a bajarlo. Vale. Ahora el cilindro que tenemos aquí va a hacer de obstáculo, con lo cual el fuego que salga hacia abajo va a tener en cuenta estas paredes que tiene aquí. Vamos a hacer la prueba. Vamos a darle a Big Data. Como he dicho, no quería complicar mucho el tutorial, simplemente quería que fuerais viendo las posibilidades que nos puede dar MantaFlow, incluso ahora en esta fase que tenemos MantaFlow. Aún hay algunas cosillas que se tienen que corregir, aunque prácticamente está corregido la gran mayoría de bugs que tenía en el vídeo anterior. Vamos a ver qué ha ocurrido ahora. ¿Vale? Vamos a darle al play. ¿Vale? Vemos que ahora tiene en cuenta este obstáculo, ¿vale? Aunque veamos que salga por los bordes un poquito, no pasa nada porque eso lo podemos controlar con la resolución. Ahora de momento tiene una resolución de 64, pero si lo ponemos a 128, ahí no veremos nada, no habrá ningún tipo de problema. Incluso vamos a hacer una pequeña animación para que esto despegue. Vamos a borrar.
tenemos aquí esto y esto. Vamos a emparentarlos. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí abajo. Y vamos a crear aquí un fotograma de location. Vamos a irnos al fotograma 30, por ejemplo. Vamos a subirlo. Y vamos a crear otra clave de location. ¿Vale? Con lo cual podemos ver una animación muy interesante. Vamos a, como he dicho, no estamos complicándolo, pero pues estamos viendo las posibilidades. Vamos a hacer un Bake Data y vemos a ver qué tal queda esta animación. Si podemos hacer un cohetito. Ya lo tenemos, vamos a irnos al inicio, vamos a reproducirlo y vamos a ver qué ocurre aquí. ¿Vale? Vemos que sí, que ahora está afectando también la animación al fluido. ¿Vale? Y aquí acabamos de crear ahora una imagen muy chula. Vamos a intentar hacerlo con un poquito más de resolución. Y aquí acabamos el tutorial porque en el siguiente que quiero hacer vamos a avanzar un poquito más y me gustaría explicaros cómo utilizar los shaders para renderizar, porque ahora estamos viéndolo todo el tiempo en el visor. ¿Vale? En el visor se ve bastante aceptable. Vamos a hacer un Bake Data. Vamos a añadirle 128 y hacer un Bake. Ahora ya sí va un poquito más lento, así que pauso un momentito el vídeo. Ya lo tenemos calculado. No, todavía no, ahora va un poquito lento. Vamos a pausarlo otra vez. Bien, ahora sí, que antes me había colado. Vamos a reproducirlo. ¿Vale? Y aquí vemos que sí, que ahora tiene mucha mayor resolución y sobre todo que no se sale por los bordes del obstáculo, del colisionador que tenemos aquí. ¿Vale? Y la verdad es que queda bastante interesante. También podemos añadir, y así ya acabo el tutorial, un nuevo parámetro que tenemos aquí, no es nuevo, quiero decir, nuevo explicándolo para vosotros, que es el noise, que aquí lo que le añade es un poquito más de, porque ahora estamos viendo como un humo muy liso, pero si queremos añadirle un poquito más de ruidito, podemos hacerlo desde aquí, le damos a noise, vemos que desaparece la simulación, vale, eso es normal, pero aquí ahora nos permite hacer como una especie de subdivisión de esa simulación que vemos ahí, vale, no hace falta calcularla todo de nuevo, solamente hay que calcular el noise. Y aquí tenemos toda una serie de parámetros que podemos tocar, pero como he dicho, este no es el tutorial para que entremos en profundidad, sino para que veamos cómo es el flujo de trabajo. Vamos a darle al Bake Noise y esperamos unos segunditos. Ya lo tenemos hecho, le hemos añadido el ruido y ahora vamos a reproducirlo otra vez. Vamos a reproducir. Vale, evidentemente ahora no estamos viendo nada aquí porque tenemos aquí un colisionador. Pero fijaros que sí que ahora el ruido sí que se aprecia un poquito más. Lo hace un poquito más irregular lo que es este humo. El humo y el fuego también. Vale, ahora sí va un poquito más lento esto, pero porque los datos son bastante más gordos ahora. Pero bueno, que ya empieza a verse aquí algo interesante. Fijaros que este ha sido un tutorial no muy en profundidad y con la tontería que me he cascado 20 minutos explicando las cosas básicas de MantaFlow sin entrar en mucho detalle. Así que espero que el vídeo os haya gustado, al menos como para animaros a empezar a toquetear el tema de MantaFlow. Y evidentemente en el siguiente vídeo, sobre todo si me lo pedís, por favor, os haré otro vídeo hablando de cómo usar el shading en este tipo de simulaciones. ¿Vale? Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, sin antes olvidarme de deciros que, por favor, os suscribáis. ¿Os gusta el vídeo? Pues le dais al like, como siempre, y pasaros por mi página web, que es en zao3d.com, donde vais a encontrar artículos en el blog y vais a encontrar algunos cursos gratuitos. En concreto hay uno de Blender, de la versión 2.7.9, en el
que podéis ver cómo funciona el sistema. Así que pasaros por Zao 3D, suscribiros al canal, ya lo he dicho, y darle al like, que también lo he dicho. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, por cierto, antes de que os vayáis, me gustaría recordaros que actualmente estoy impartiendo un curso de Blender 2.8 en la web. Es un curso online para que puedas hacerlo cuando quieras y en el momento que tú quieras. Cada semana se va actualizando con un nuevo contenido y gracias a los alumnos que están haciendo ya este curso, que son ya más de 85 en este momento, los contenidos se van adaptando pues, a lo que me vais pidiendo. Este curso se compone de varios módulos donde iremos paso a paso aprendiendo a usar este programa. La intención de este curso es que además aprendas los conceptos del 3D y así te podrá servir pues, para cualquier software. ¿Estás viendo este vídeo antes de febrero de 2020? Pues aprovecha y haz el curso a mitad de precio. Solo 20 euros. Piensa que son 20 euros y lo que te estoy ofreciendo. Aprender 3D con Blender. Además, todos los alumnos que adquieran el curso antes del 20 de febrero tendrán descuentos exclusivos. Y esto es por la ayuda que me estáis dando. Es importante el feedback y en este tipo de cursos más aún. Te espero en el curso.